Que tengan ustedes muy buenos días, hoy que es martes 8 de diciembre del 2020. Vengo ahora con la cámara Osmo Action en 4K a 30 frames por segundo. Nada más un segundito para hacer la calibración donde ya acostumbro a hacerlo. Y pues los temas de los que hoy se está hablando son algunos de los cambios políticos. Por ahí el más notorio en el caso de México es el nombramiento como secretaria de Economía de Tatiana Cloutier. Por supuesto, el caso de que Trump sigue aún alegando su triunfo, y que es en estos días, debe ser justamente entre hoy y no estoy seguro si el 16 o el 14 de este mes, que ya oficialmente se tiene que hacer el nombramiento por parte de los representantes. El Congreso ya tiene que avalar formalmente los resultados electorales, y esto implicaría ya el nombramiento oficial, como pues aparentemente lo está planteando el sistema, que pues en Estados Unidos ya se reconozca formalmente el triunfo de Joe Biden. Y pues aquí el saber ya hacia dónde se van a jalar los movimientos legales de lo que va a tratar de hacer un presidente Donald Trump, y lo que nos interesa más es ver hasta dónde el nivel de arrastramiento de este gobierno mexicano hacia el propio presidente Trump, y pues las consecuencias políticas que van a tener hacia el futuro. En los otros planos que habíamos estado platicando ya directamente nosotros, pues es el que estábamos reflexionando acerca de lo que representan estas visiones generacionales, que particularmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, me ha tocado abordar con mis alumnos, y que suele generar sobre todo mucha controversia cuando hablamos de las más recientes, y estas que nominalmente solemos medio identificar, pero no solemos analizar con un poco más de cuidado, que serían las dos últimas, ¿no? Tanto la generación Y como la generación Z, y que muy genéricamente a veces solo hacemos referencia a ellas como la generación de los millennials y la generación de los centennials, y no identificar a veces, confundir alguno con el otro, cosa que comúnmente nos pasa a muchos de nosotros. Y platicando con alumnos que ahorita tienen 18 años de edad en lo general, en varias ocasiones pues sale esta incredulidad, en el sentido de no creer que se tengan ese tipo de definiciones, o que se manejen ese tipo de conceptos. A veces molestia en el sentido de acusar a los adultos de que se les cuadra y se les cataloga en cosas que ellos no son, y tomándoselo a veces, eso es lo chistoso del asunto, tomándoselo a veces como algo personal, ¿sí? Ya como, es que creen que yo soy, a ver, no es contigo, ni lo dicen tampoco todos los adultos, ¿no? Entonces estas circunstancias, platicándolas con una muy querida ahora exalumna, ya terminaron oficialmente los cursos, hablar de lo que también se llega a denominar ya en un término un poco despectivo, y que sí debemos de llevarnos con mucho cuidado, aunque sí debemos de tomarlo en consideración para el análisis futuro, lo que se llega a identificar, decía, como la generación de cristal, ¿no?
que nada les parece, que todo les molesta, que no aguantan nada y que es parte de un proceso de sensibilidad que, por lo que yo he estado ya analizando con un poquito más de atención en estos últimos días, afinando más lo que serán, espero, los cursos futuros cuando me vuelva a tocar esta materia, darnos cuenta que en todas las épocas anteriores han ocurrido situaciones similares, en donde la nueva generación protesta, no le gusta, se queja, y las generaciones anteriores le contestan, le regañan, le jalan las orejas, le llaman la atención, y que pues es parte de algo que decía, que tendríamos que analizar viendo de repente más a profundidad y echándonos 5 pasos para atrás para ver en un ámbito un poco más general lo que representa esta visión en donde pues el enfrentamiento entre los jóvenes y los adultos pues es parte del proceso de la dinámica de lo que se ha construido, aunque sí debemos de tomar en consideración que hay algunas cosas que los adultos debemos de manejar con mayor ponderación, y uno de esos puntos es el desarrollar la paciencia, sobre todo porque lo que también es muy evidente es que con los avances tecnológicos los chavos se están acostumbrando a tener cada vez una mayor velocidad de respuesta en aquello que ellos buscan o requieren, cosa que en las generaciones anteriores no se tenía. Se tiene más respuesta, por ejemplo, en el sentido de una comunicación más inmediata, mi generación, al momento que ya tienes un teléfono, al momento de que puedes mandar telegramas, que ya no es tan difícil, que ya no te sale tan caro, en donde ya en lo general un buen porcentaje de la población, incluso de clase baja, puede tener acceso al teléfono. Pero la generación anterior no. Para mí es casi como en sueños recordar que no había teléfono en la casa, recordar el gran evento que fue cuando llegaron los de Teléfonos de México a instalar el mismo, estoy hablando de casa de mi abuelita, el viejo número, después cambió, que pues durante muchísimos años para mí era el único teléfono que teníamos, ¿no? El 5581 2375, ese era el número que tenemos originalmente, ¿no? Sabemos que ahorita ya vamos en 10 dígitos para identificar los números que además ya no se sitúan exclusivamente en la casa, sino que tú lo puedes cargar y lo puedes portar contigo a todas partes, y que implica que también ha habido otra serie de modificaciones técnicas en ese plano, porque yo recuerdo que había ocasiones que me hacían mucha burla mis alumnos, o allá en el departamento de historia, la secretaria Martita, que me decía, y ahora este semestre qué número nos toca, porque era el tiro por viaje, cuando ya los celulares empezaron a hacerse mucho más comunes y que salía algún nuevo número, salía algún nuevo modelo y yo me compraba el que me llamaba la atención, ¿no? Pero no existía la posibilidad de la portabilidad en aquel entonces, y eso que implicaba, si comprabas un nuevo teléfono, pues implicaba que ibas a tener un nuevo número, ¿no? Entonces durante cierto tiempo, yo cada año o cada año y medio tenía cambio de número de celular, ¿no? Hasta que ya se hace obligatorio que uno pueda solicitar la portabilidad y que ya sea bronca técnica que vayan a tener que desarrollar los de Telcel o los de Amito, y me tocó Usacell. Pues cuando íbamos a soñar en la década de los 70 que iban a existir números de aparatos de teléfonos portátiles para todo el mundo, ¿no? Esto era como una cosa muy extraña que de repente veías por ahí en alguna película o en algún programa de televisión de señores muy ricos, y normalmente no en México, que tenían su teléfono en el auto, y era así como de mucho mundo, ¿no? Y que sabemos que las pilas duraban muy poco, que la señal estaba muy restringida, pero tener número en la casa para nosotros, en el caso de mis abuelos, en el caso de mi mamá, fue un privilegio. Mi mamá lo pidió creo que 2 años antes de que nos lo colocaran, y era pues literalmente para algunos motivos de festejo que ya nos pusieron el teléfono.
Además a mí me llamó siempre la atención que en la sección blanca, para los que no saben, se hacía una como agenda en un libro de hojas muy delgaditas, uno que era la sección amarilla y el otro que era la sección blanca. En la sección amarilla eran todos los números comerciales, en la sección blanca eran todos los números particulares, y que en la sección blanca el nombre que aparecía era el nombre de mi tía, ¿sí? Y a mí se me hacía raro porque yo sabía que siempre la que manejaba toda esa información o toda esa situación del pago del teléfono, etcétera, siempre era mi mamá. Y pues yo no acababa de entender bien por qué era mi tía la que aparecía en ese plano. Lo que pasa es que el día que fueron a llevar el teléfono para instalarlo, la que estaba presente era mi tía. Mi mamá no estaba porque estaba trabajando. Y mi tía, pues cuando llegan a poner el número, preguntan a qué nombre va a quedar. Pues la que está para firmar es mi tía, y por eso se quedó el nombre de ella, ¿no? Y el hecho de agarrar el teléfono, levantarlo, yo estaba muy pequeñito, calculo a lo mejor que tendría unos 7 años, 8 años más o menos, que me pesaba agarrar el mango del auricular. Me quedaba muy lejos la oreja del micrófono, y eran pesados los discos con los que uno giraba para obtener el número que uno deseara, ¿no? Por ahí vi un video en donde hace poco le ponen a un chavo de generaciones recientes, a niños, estaríamos hablando de niños de 10, 8 años de ahorita, y les enseñan cómo eran los teléfonos anteriores y que no tienen ni idea de cómo funciona y que dónde están los botones, y a poco, ¿qué pasa si yo este disco gira? ¿Qué pasa si yo le muevo aquí, no? Cuando literalmente poner el seguro para que no se utilizaba el celular, para que no se utilizara el teléfono, era poner un candado, literalmente, para impedir que el disco girara, y que ahora les llama mucho la atención, ¿no? Yo pensaba que esto era broma, ¿no? Cuando nos decían de esas nuevas generaciones, hasta hace relativamente poco tiempo, que yo tuve una pareja que en una ocasión, estoy hablando por ahí del 2000, más o menos, 2000-2001, por alguna razón tuvimos que ir a un Home Depot, y rarísimo, estaban vendiendo una máquina de escribir de estas Olivetti, de las portátiles clásicas que muchos de nosotros utilizábamos para trabajar, los de mi generación me refiero, y de la generación anterior, de estas de las Letera, Olivetti Letera, y que al momento de verlo, ¿y qué es eso? ¿Sí? En aquel entonces mi pareja tenía 21 años, y entonces al momento de verlo, ¿qué es eso? No, pues una máquina de escribir. ¿A poco? ¿En serio? ¿Y cómo funciona? Y el hecho de acercarse y oprimirle las teclas y ver, oye, es que están bien duras, no manches, y aquí por dónde entra el papel. Y de estas ocasiones en las que realmente como que te caen los 20 años de diferencia de una generación entre la otra, ¿no? Y pues obviamente tú ubicas que personas ya de esa edad pues ya manejaban las computadoras sin broncas, por supuesto que sabían manejar las impresoras, etcétera, pero no te cae el 20 que ellos no llegaron a utilizar porque la necesidad no les permitió conocer una máquina mecánica, ¿sí? Es curioso cómo yo, para explicarles a mis alumnos de la materia de Historia de los Medios 2, hay que especificar muy claramente lo que es la diferencia entre lo mecánico, lo eléctrico y lo electrónico, porque para ellos la diferencia no existe. Y así como mecánico pues es cuando llevo a mi carro a arreglar, ¿no? Para ellos eso es lo mecánico, ¿no? Por ahí medio algunos te entienden lo que es la diferencia entre lo analógico y lo digital, pero literalmente tienes que darle explicación con manzanas para que te lo lleguen a entender. Y esto no es privativo nada más de los chavitos de las últimas generaciones, Les recuerdo que yo también doy el equivalente a esa materia, lo doy en la náhuatl, pero casi a puro baby boomer y por ahí algunos de generación
de generación X, y a ellos también hay que explicarles, pero en el sentido inverso. ¿Por qué? Porque ellos lo que ubican es básicamente lo mecánico y no entienden la diferencia cuando aparece el mundo de lo digital. Entonces es curioso ver cómo estos detalles hacen que tú notes, sí, las diferencias en las formas, pero cuando te pones a analizar las diferencias en los fondos, hay varios puntos de concomitancia muy interesantes, y algunos de ellos son que siempre es esta idea de cuestionar al ya establecido, de cuestionar al que manda, de cuestionar al que rige. Desgraciadamente también las formas de cuestionamiento se han ido haciendo más duras, se han ido haciendo más agresivas, porque también la situación de la política, la economía, la sociedad y la cultura de nuestro país pues se ha ido agravando. Esto, por ejemplo, brincó en una campaña electoral que nosotros nos diéramos cuenta y que tuviéramos un poquito más de presencia en ese sentido. Cuando la candidata a la presidencia de la República por parte del PAN, de Josefina Vázquez Mota, que de entrada para las generaciones anteriores, que haya una mujer que sea candidata a la presidencia de la República en sí, ya es el evento. En este caso, la señora Vázquez Mota fue a visitar la Ibero en una serie de campañas donde llevaron a todos los candidatos en distintos momentos, de donde derivó el famosísimo pleito de los estudiantes de la Ibero, por supuesto, con Peña Nieto. Y, a ver un segundo. Entonces decía de este enfrentamiento de Peña Nieto con los alumnos, fue justamente en aquel año, estamos hablando entonces del 2012, y estando Josefina Vázquez Mota en el auditorio Sánchez Villaseñor, que es el aula magna, es como el salón multiusos, el más grande que tiene la Ibero, estaba muy lleno, pusieron bocinas en la parte de afuera, porque también inmediatamente fuera de la puerta se han colocado una serie de pantallas para que los que no cupieron directamente al interior del recinto puedan sentarse a verlo afuera, pero afuera también estaba a reventar, y esto implicó que se pusieran, reitero, una serie de bocinas ya en distintas partes de aquella zona, de la parte alta de la Ibero, las que están más cerca a la entrada a la puerta 3 y 4, y que pues los que estuvieran incluso caminando por allí, no que estuvieran yendo al evento, pudieran escuchar lo que estaba diciendo la candidata. Y pues yo me acuerdo que sí, me di mi vuelta para ver cuál era la oferta que tenía ella al respecto, y pues dio una serie de datos por allí, ¿no? Ya después los comenté con Mercedes, y una de las cosas que le comentaba era que a la gente le llamó la atención como cuando ella era niña podía salir a jugar a la calle, que no había esas broncas de inseguridad, que no existía el problema de que si los pederastas o que si los violadores y cosas como estas, ¿no? Que la ciudad básicamente estaba limpia, que el sistema de la confianza entre los propios vecinos era el adecuado, y que pues ella lo que quería y prometía era que si la nombraban presidenta, pues ella iba a hacer lo posible para que la seguridad pública fuera igual de eficiente que en sus años que ella era niña, ¿no? Y Mercedes me hacía notar con toda la razón del mundo que efectivamente sí, esto pues todos sabemos que llegó a pasar en algún momento, nada más que habría que recordar que si Josefina Vázquez Mota podía salir a jugar con sus muñecas y con sus amiguitas, con sus vecinas en aquellos tiempos, Josefina Vázquez Mota debe ser alrededor de unos 10 años o 8 años más grande de edad con respecto a mí. Es decir, ella debe de tener ahorita alrededor de 60 años. Entonces, si nos echamos para atrás en la máquina del tiempo, resultaría que cuando ella era niña serían finales de los 50, principios de los 60. Y si así estaba el sistema, en donde había tranquilidad, había seguridad, uno confiaba en los policías, uno podía salir a la calle sin broncas, no tenías que enrejar todo, no tenías que poner alarmas ni nada, ¿quién era el que gobernaba? Y resulta que el que gobernaba era el PRI.
Entonces, bajo ese sistema, si uno les hace el cuestionamiento a los candidatos de lo que se está planteando, pues, entonces usted estaría dando la razón de que con el PRI funcionaron muy bien las cosas durante mucho tiempo, ¿no? Y no es algo tan a la ligera. Hay algún momento, hablando por ejemplo de la circunstancia de lo que fue el movimiento del 68, en una de estas miniseries documentales que hablaban del 68 a 40 años de distancia, entrevistan al historiador Lorenzo Meyer. Y una de las cosas que el doctor Meyer refiere al respecto es que el sistema está diseñado de tal manera que debe de dar resultados tomando en consideración que la autoridad no pregunta, la autoridad se aplica, punto, se acabó. Y este sistema totalmente autoritario e impuesto funcionaba como una máquina. No lo digo yo, lo dice Lorenzo Meyer, ¿sí? Para los que no me crean, ahí tengo el video, con mucho gusto se los paso. Entonces él dice, este sistema, mientras no se le interrumpía y mientras no se le cuestionaba, este sistema funcionaba como una máquina, porque está diseñado para dar resultados siempre y cuando no se le cuestione. El problema es que cuando comienzan las dudas, cuando se le deja de tener fe y el modelo no es cuestionado, evidentemente, como todo modelo político o como todo modelo económico, dar resultados no te cuestiona, no dar resultados todo el mundo se le viene encima. Y eso fue lo que le terminó pasando a un sistema que además no tuvo la prudencia de saberse ajustar de manera prudente a los cambios que se dejaron venir en el futuro. Entonces, estos lineamientos otra vez nos llevan a esta visión generacional, ¿no? En donde justamente hablar con el pretexto de lo del 68 me permite recordar comentarios, además de gente como el Carlos Monsiváis. Y Monsiváis mencionaba, ¿no?, que en aquel contexto, pues lo que se premiaba, lo que se buscaba, lo que se estimulaba, era mantener todo igual, ¿sí? No que hubiera diferencias, las diferencias no eran bien vistas, lo diferente era lo castigado. Lo ve uno mucho cuando observa las fotografías, por ejemplo, de los representantes de gobierno, los informes de gobierno, los cambios del mismo, en donde ves cómo van vestidos todos, y todos los políticos, empezando por el presidente de la República, llámalo Díaz Ordaz, llámalo Ruiz Cortines, llámalo López Mateos, y ves a los miembros de su gabinete y todos van vestidos exactamente igual. Es el mismo corte de saco, es exactamente el mismo corte de pantalón, son exactamente los mismos tonos de grises o de negros que se utilizan, el mismo tipo de corbata. No estaban de moda las corbatas brillantes, ni los nudos extravagantes, ni utilizar zapatos de colores, todo debía combinar de manera armónica. Así era como se veía la combinación física de la vestimenta. Imagínense cómo debía de ser la estructura del pensamiento, donde pensar diferente no era bien visto, pensar diferente era lo que se castigaba. Entonces, en ese sentido, tiene también lógica la afirmación de un personaje que en su momento fue visto también como un cuestionador del sistema, como un modelo a seguir, que era me parece que él era matemático del Poli, que es Marcelino Perello. Si no es del Poli, discúlpenme, ahí si no domino su biografía. Entonces, si no es del Poli, es de la UNAM, pues. Pero el chiste es que él, como joven líder estudiantil en aquellas épocas, él llegaba a tener una afirmación y hablaba justamente también de lo de las décadas, ¿no? Y refiriendo a esto, él decía, es que las décadas, hablando de la de los 60, es una década que yo hago, me parece que de 13 años. Y él mismo dice, a los matemáticos se nos permite hacer este tipo de afirmaciones. Y dentro de este proceso, que no estaba errado en el sentido de analizar las raíces de lo que fueron los movimientos estudiantiles que reventaron el año de 1968,
y es lo que coincide. Una gran mayoría de las personas, algunos de ellos maestros y ahora colegas míos que les tocó vivir aquel contexto, te van a decir es que esto no comenzó nada más el propio año del 68 ni un año atrás, ¿no? Estamos hablando de una circunstancia que se fue gestando desde años atrás, desde la perspectiva, por ejemplo, de la cultura popular y del rock. Julia Palacios, ella plantea en el proceso que a ella le toca revisar, que el ciclo del desarrollo del rock and roll y la evolución que ella es la que más ha analizado, propiamente tiene sus inicios desde 1955 y tiene su toque ya de madurez para el año de 1965. Y lo que viene después es consecuencia, pero ya es el inicio para ella, más bien de un proceso nuevo y diferente. Y que de repente nosotros no somos a veces capaces de analizar ni de identificar. Pensamos que todo gira nada más en torno a Tlatelolco y todo gira nada más en torno a 1968. Marcelino, pero yo también, llega a afirmar en algún momento que en aquellas épocas todo era blanco y negro. Él decía, todos los teléfonos eran negros, todas las sábanas eran blancas, toda la ropa interior era blanca, todos los zapatos eran negros. Y él, con un poquito de la visión, como él es capaz de analizarlo e interpretarlo, te refiere cómo en los 60 de repente se rompió este equilibrio y el color explotó. Y la psicodelia y toda esta serie de cosas, ¿no? Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esa idea. ¿Por qué? Porque si de veras nos ponemos a analizar con un poquito más de cuidado, notarán que las modas de la década de los 60, los famosos vestidos estos zampones, que cuando se usaban crinolinas, cuando todavía se usaban sombreros, etc., está a reventar de color. Es impresionante el color. Nada más que esos colores tenían un orden. Y ese orden, en los 60, es donde se rompe. Ese orden se empieza, entre comillas, a distorsionar. Se distorsiona desde la perspectiva de las generaciones anteriores. Le dan un nuevo sentido y le otorgan un nuevo orden, que es no tener orden, los de la nueva generación. Y esto encontraremos, ahorita acabo de ver un meme muy interesante, en donde te ponen a muchos de estos artistas que se llegaron a catalogar como andróginos, ¿no? Particularmente hablando de cantantes. Grace Jones, Boy George, el propio David Bowie, por mencionar solo los más notorios. Y te ponen imágenes de la década de los 80, en donde observas pues estos peinados clásicos de Grace Jones, ¿no? De peinados que son más bien de hombre, el cabello al cero, totalmente rapado. O David Bowie con el cabello muy extendido y sumamente maquillado. O de repente Frank Zappa con el cabello larguísimo. O David Lee Roth. O muchos de estos rockeros ochenteros que los ves con una mata y un cabello, pero muchísimo más cuidado que el que muchas jóvenes llegaron a tener en el momento, ¿no? Y que te pone el comentario de... y muchos de los chavitos del 2020 siguen creyendo que ellos son los que están rompiendo las barreras del género, ¿no? Y eso demostraría, y así se llegaba a plantear esta imagen del Hishi, que no se llamaba así de esa manera en aquella época, pero estos que son como andróginos, ¿no? Yo tengo que reconocer que a mí siempre me generó conflicto saber si era niño o niña, Boy George, ¿sí? Porque para los rasgos finos y el maquillaje con el que él se trataba el rostro, pues de repente así como que pues tiene cara de mujer, ¿no? Ya sé que algunas personas van a decir, ¿cómo es posible? Prejuicios machistas, pues a ver, ubiquen, agarren más bien la onda y entiendan que el hecho de cuestionar esto implica que estamos tratando de entenderlo, implica que estamos tratando de madurarlo. La diferencia es que yo no estoy diciendo que es malo, ¿sí? Es la pequeña diferencia, sino que es ajeno, es extraño para el contexto de aquellos que fueron criados de una manera determinada. Y a mí me crió mi madre y me crió mi abuela, o sea,
Y eso no implica ninguna bronca, no implica ningún problema, que es donde viene justamente esta afección y este hasta rompimiento que tenemos de las nuevas generaciones, ¿no? Donde se señala con dedo flamígero de es que ustedes no dejan pensar, es que ustedes dicen que las cosas tienen que ser como ustedes dicen. Y cuando les preguntas en qué lo fundamentan exactamente en las mismas razones que argumentarían muchos. El argumento de autoridad, ¿no? ¿Y en dónde los argumentan los otros? En el argumento de que la autoridad no tiene razón. Es decir, no vamos a llegar a ningún acuerdo y no vamos a llegar a ningún diálogo. Por ahí también vi un meme muy bonito, reposteado por una muy querida amiga mía, absolutamente feminista, que es doña Alejandra Dávalos Rayo, maestra egresada de la UNAM, y que tengo el privilegio de ser colega de ella allá en la Universidad de Anáhuac, en los diplomados. Ella es especialista en Asia y reposteó por ahí un meme muy bonito en donde se dice que el romper esencialmente las barreras de género implica el romper esa barrera de género. El género no implica crear 598 géneros diferentes, ¿sí? Que es una pedrada pero bien dura, y no la dije yo. Es una pedrada bien dura hacia aquellos grupos de personas radicales, algunas de ellas que se han manifestado abiertamente en contra del rol de género, y que el problema es que determinan que cada quien casi literalmente puede escoger el que quiera, cosa que no está mal. El problema es querer imponer por mi preferencia particular que es un género nuevo, distinto y diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos bajo el manejo de la norma para ponernos de acuerdo, no para mandar, no para ordenar, para tener un acuerdo, una base, una plataforma común de entendimiento, resulta que nos tenemos que acostumbrar, reitero, no está mal, a que cuando hablamos de situación de género, hablamos de LGBTTQ, etc. El problema es que aparecen nuevas opiniones, aparecen nuevas interpretaciones, que al rato resulta que les tienes que agregar una letra más, y al rato otra más, y al rato otra más, en donde ya al momento de tratar de entender, y esto tengo que reconocer que mi alumna de 18 años lo entiende mucho mejor que yo. Ella misma me llegó a mencionar, bueno, sí, es que funciona así, se llama así, pero llega un momento en el que dices, espérate tantito, ¿no? Ya esta diferencia como que sí ya está muy sacada de la manga, esta ya está muy forzada, o llega un punto en el que se empieza a tener un retorcimiento de la interpretación de esto, en donde se llega a dar la circunstancia, un arroba, ¿sí? O un X, o un E. Ya saben que también esas diferencias se están empezando a construir ahorita. Una persona, pues, que se asume como no masculina, no binaria, ¿sí? Yo no soy ni hombre ni mujer, bueno, te lo puedo entender. Pero que yo quiero, no estoy de acuerdo con el sexo biológicamente asignado. Pues yo no entiendo quién te lo habría asignado, tendrías que reconocer que entonces Dios es el que te lo asignó, pero bueno. Y quiere hacerse la operación, ¿sí? Quiere convertirse en transexual. Ok, válido. Pero que una vez que se haya convertido en mujer, y ya teniendo el sexo femenino construido artificialmente, por supuesto, ella exige que se le respete su derecho a abortar. Y de repente dices, a ver, espérame tantito, tu sexo originalmente es de hombre, te están construyendo unos genitales femeninos de manera artificial. Legalmente vas a conservar tus derechos, tienes derecho al olvido de tu nombre, tienes derecho a adquirir una nueva personalidad, entendible. Pero si hay algo que no vas a poder hacer, y eso ya es de lógica racional, si hay algo que no vas a poder hacer, es tener hijos. ¿Por qué? Porque no se puede, no hay trasplante de ovarios, ¿sí? No es posible biológicamente, por lo menos no aún, hablemos cuando se pueda, que un hombre
convertido en mujer, que tiene vagina artificial pero no tiene útero, y por lo tanto es imposible biológica, sexualmente, fisiológicamente, es imposible que tengas hijos. Resulta que exige que se le respete su derecho a abortar. Y se pone como pantera exigiendo que, aunque no pueda hacerlo, exige que se respete su derecho a abortar. Ahí es en donde algunos ya más bien nos rascaríamos la cabeza y, ¿sabes qué? Me abstengo, ¿sí? Prefiero no discutir de esos temas. Pero dices, bueno, creo que aquí ya necesitamos un poquito más de lógica racional, ¿no? Pero resulta que si de repente estas discusiones empiezan a generalizarse en las redes, de repente les llegan a personajes ni más ni menos como J.K. Rowling, ahora sí que la mamá de Harry Potter, ¿no? Y de todo el universo derivado del mundo de Harry Potter. Y resulta que ella, viendo esta serie de situaciones y este tipo de discusiones, de repente ella se cansa, ella se harta. Para esto habría que ubicar que J.K. Rowling, ella es mayor que yo, debe de ser entre igual inicios de generación X, finales de Baby Boomer. Y es evidente que ella tiene una construcción lógica determinada por el contexto en el que le tocó vivir. Y ella, como muchos de nosotros, nos desesperamos tratando de encontrar la lógica del pensamiento que a veces no tiene. Algunos personajes que en la lucha, en la defensa de sus derechos, le están arguyendo a algunos que ni siquiera catalogarían como tales. Pero bueno, resulta que ella, harta de ver estas discusiones, dice, perdón, los únicos que tendrían derecho a abortar son los que tienen la capacidad de tener hijos, y en este caso pues son los que tienen útero. Punto. Se acabó. ¡Híjole! Las reacciones que se dejaron venir con una violencia verbal, con una capacidad de agresión que pues también rayaría en violencia de género, ¿sí? Porque muchos de ellos van a ser mujeres que se asumen como hombres, hombres que se asumen como mujeres, pero que están atacando a una mujer por una opinión relacionada con la visión de género, para que vean el enredo nada más en el que uno se mete, y llegan a este extremo de atacarla, de violentarla, de agredirla, y no falta, y ahí es en donde viene el punto más delicado, avalado por lo menos 3 exalumnas que son feministas, muy listas, muy brillantes y muy inteligentes. 2 de ellas que se asumían como radicales, pero que en tiempos recientes han publicado en Twitter que no van a dejar de ser feministas, pero que hay ciertas cosas a las que ellas ya renuncian del movimiento. Sobre todo arguyendo, no sin una gran parte de razón, que algunos de los líderes, o de las líderes, o de los L@S líderes, les líderes pues, toman una postura de una intolerancia salvaje y que te dicen que tienes que ir en contra del sistema, pero si los cuestionas a ellos, entonces los estás cuestionando a ellos. ¿Y esto qué implicaría? No estás siendo feminista, porque el feminismo tiene que ser así. Tienes que seguir estas instrucciones, tienes que obedecer esto que te estoy diciendo. Y a ellas esto ya no les pareció. Y notar a veces esta violencia con la que responden a las críticas es donde dices, ¿sabes qué? Yo creí en tu movimiento, sigo creyendo en él, me dio sentido a mi existencia, me dio una causa para pelear, para luchar, para defender a los que no están siendo apoyados o reconocidos. Pero espérate, o sea, con esas formas, de esas maneras, pues ya no. Mi exalumna más reciente, mi querida Elisa Elliot, ella me lo explicaba y pues, con un manejo de los conceptos impresionante realmente, pero llegaba a la misma conclusión. Es que aquí el problema con lo de J.K. Rowling, me platicaba ella, es que aparecen personas que dicen, ya, vamos a cancelarla, ¿no? Por si ustedes empiezan a escuchar esto de cancelar a ciertos personajes públicos, es un poco más delicado de lo que parece, porque la cancelación dichosa es como pretender borrarla, ¿sí? Como pretender desaparecerla como ser humano, desaparecerla como persona y desaparecerla como generador de obra. ¿Y esto qué implica? En el caso de J.K. Rowling, ya no compres nada de Harry Potter, ya no consumas nada de los universos de Greenwald ni nada de esto. Y es más, vamos a hacer que
todo eso se borre, como si nunca hubiera existido. Y J.K. Rowling nunca existió, ¿no? Espérate tantito. Eso era lo que hacía la Inquisición. Eso era exactamente lo que hacía el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, por el hecho de no coincidir. Y si nosotros vamos a empezar a tomar posturas de ese nivel con los que son nuestros enemigos, espérame tantito. Eso sí, ya poder estar o no de acuerdo en las formas en las que tú interpretas tu genitalidad, o que interpretas la sexualidad, o que interpretas la construcción del discurso de género, se vale. Podemos no estar de acuerdo, órale. Te escucho, no necesariamente significa que voy a estar de acuerdo, pero argumentame. Pero otra de las partes que también nosotros tenemos que entender, y que es derivado de lo que pasó, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, resulta que los argumentos de aquellos que aplicaron todo lo que tenía que ver con los campos de exterminio, etcétera, los campos de trabajo, ahora sí que pues yo lo que hacía era seguir órdenes. ¿Sí? A mí si algo de lo que me tienen que acusar es de haber sido fiel al sistema, y pues no fue idea mía, ¿no? Yo nada más seguía órdenes, como si fuera robotito, y además esa es la forma más fácil de echarle la culpa al de arriba, ¿no? Esa serie de planteamientos implican, y los judíos lo tienen bien presente por la gravedad que particularmente representó para su etnia, lo que representó para su religión, y tener el recurso también para hacerse escuchar. El famoso discurso de lo importante es recordar y recuerda no olvidar, ¿sí? No olvides recordar y recuerda no olvidar, que es poderosísimo y es importantísimo que nosotros lo sigamos manteniendo, pero no limitándolo nada más al discurso del holocausto. Esa es la parte que a ellos les toca, pero hay muchas otras cosas en la historia que nosotros debemos de recordar, tenerlos presentes para saber qué consecuencias tuvo y poder tomar decisiones hacia el futuro en los nuevos contextos, adecuándonos a las nuevas necesidades. El problema es que con este planteamiento del querer cancelar, estamos cayendo en las vertientes del nazismo, el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo, del fascismo, il duce ha sempre ragione, ¿sí? El duce nunca se equivoca, inclusive hasta ciertos personajes históricos, como el mismísimo Lev Davidovich Trotsky, que él en algún momento, en la etapa donde todavía estaba en construcción del proceso, lo que se va a convertir en la Unión Soviética, Trotsky, defendiendo al Partido Socialista, defendiendo al Partido Comunista, a lo que se supone que ellos ya están aspirando a llegar, él va a llegar a hacer la afirmación de que el partido nunca se equivoca, ¿sí? El partido siempre tiene la razón. Y acuérdense lo que le termina pasando a Trotsky, nada más para que nos demos una idea. El partido decretó que era enemigo del pueblo y hay que matarlo, así de sencillo, ¿no? Entonces pónganse ustedes a pensar, identifiquen la peligrosidad que de repente llegan a tener estas afirmaciones, no de gente que tenga una preferencia sexual. Aquí yo no estoy hablando de esto. Estamos hablando de gente que se supone que es racional, independientemente de su preferencia. Y aquí nos damos cuenta que, independiente de la preferencia, hay gente que no tiene criterio, hay gente que no tiene capacidad de análisis. Reitero, independientemente de su preferencia. Y esto es lo que nos lleva, cuando no se tienen esas capacidades de análisis y cuando no se tiene ese criterio, a los peligrosísimos puntos en los que nosotros nos acercamos a estos rompimientos, incluso hasta con la gente fiel. Por eso me llama mucho la atención el caso de Elisa / Elliot, el caso de Jimena, el caso de Andrea, que son estas alumnas que son feministas, comprometidas y clavadas, y que sí te llegan a decir, a ver, espérense tantito, necesitamos racionalizarlo, no es nada más fanatizarlo, y tomando en consideración que hay muchas cosas por mejorar, pero que no por el hecho de ser hombres o tener genitales diferentes a los de ellos / ellas, significa que automáticamente somos el enemigo y hay que destruirlo. Incluso hay por allí, hay una cita de una mujer que fue símbolo sexual en su contexto, una estadounidense de origen boliviano llamado ni más ni menos que Raquel Welch,
que ella a principios de los 70 sí llegó a hacer la afirmación de que de repente a las feministas, estamos hablando de los de principios de los 70, de repente las feministas toman una postura muy radical y a veces parece que de lo que se trata es agarrar al hombre y destruirlo, ¿sí? Noquearlo por completo. Y ella decía, momento, porque no todos los hombres son iguales y no todos piensan de la misma manera. El hombre no es el enemigo. Es un discurso que tiene más de 40, que tiene más de 50 años de haberse construido. Y pues desgraciadamente parece que no hemos aprendido nada al respecto. Yo creo que hay que ir comenzando a hacer la reflexión, tanto las nuevas generaciones como las generaciones anteriores, para ver si podemos llegar a algunos acuerdos. Y yo me comprometo a que en mi nuevo curso, que esperemos que inicie en esta primavera, que ahora será el de Problemas Contemporáneos de México, me voy a clavar un poquito más en tratar de ayudar a estos chavos, muchos de los cuales tomaron la materia de mundo este semestre que terminó conmigo, incluida Elisa/Elliot, para hacer este ejercicio, para hacer esta reflexión, para escuchar más de lo que ellos nos tienen que comentar, del punto de vista que ellos tienen, pero también complementarlos con las opiniones y los puntos de vista de otras personas que no necesariamente son de su edad o que no lo comprenden de la misma manera, porque yo creo que ahí va a salir algo bien padre, yo creo que va a salir algo bien interesante. Ya lo iremos compartiendo más adelante. Que tengan muy buen día.